Gracias por seguir en directo con nosotros. Son las 10:01 de la mañana. Le damos la bienvenida a José Basagoiti, economista especialista en mercados financieros y CEO de Trading Pro. Es un placer que nos acompañes. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Bienvenido. Gracias por estar un ratito con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El placer es mío. Hola, hola José, gracias por estar acá. Bienvenido a Buenos Días Wall Street. Estamos aquí con una serie de preguntas para que nos ayudes y que propiamente nuestros seguidores se den cuenta de quién eres y cuál es tu perspectiva referente a todo ello. ¿Estás listo para esto? Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, José, venimos de un lunes negro con un colapso total en los mercados. La gran pregunta es si estamos a las puertas de una recesión, ¿no? Si se están dando todos los ingredientes para llegar a este punto en la economía de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar, decir que por una semana o 2 semanas de impacto en los mercados tampoco podemos sacar conclusiones de medio y largo plazo, porque los mercados a corto plazo son muy esquizofrénicos, esto ya lo decía Benjamin Graham, y por lo tanto hablar aún de recesión creo que es prematuro, quizá imprudente, porque, a pesar de que la Reserva Federal de Atlanta, en su famoso indicador del GDP Now, si habla de una contracción del PIB, este está más provocado por la balanza comercial, pues esas brutales importaciones de oro, que por una caída del consumo privado. Yo no quiero ser catastrofista, es verdad que estamos en una ralentización, hemos visto cierto deterioro en el mercado laboral, también en ciertos indicadores macro, como los PMIs, también algo en el propio PIB, como digo, adelantado, pero realmente no podemos hablar aún de recesión, sí de ralentización del ciclo, una desaceleración quizás sería la palabra correcta, y pues eso creo que sería lo correcto. Pero, ojo, las bolsas no están cayendo por esto, quizá esté influyendo algo. Sobre todo creo que es esa volatilidad del presidente Donald Trump a la hora de hablar de guerra comercial. Un día te pongo aranceles, al siguiente día te los quito. La semana que viene ya veremos. Y también influye mucho la liquidez que se está drenando. Esto es algo más de fontanería monetaria, un poco por la actuación de la Reserva Federal y también por el repo inverso que está vaciando. Y cuidado, tiene mucho que ver también la postura de Japón. Japón es un actor nuclear en todo el sistema financiero y ahí se están disparando los tipos de interés, cuánto se está estrechando, ¿no?, el tipo de interés entre Estados Unidos y Japón, entonces está deshaciendo lo que se conoce como carry trade. Muchos inversores han tenido a financiarse en el pasado en yenes para invertir en dólares y como ahora el yen empieza a ser atractivo, empieza a dar tipos de interés. Muchos japoneses y muchos inversores están repatriando flujos y por lo tanto se está produciendo una liquidación de activos de medios en dólares. Por lo tanto, no hay solo un argumento que explique una caída en bolsas, verdad que es muy agresiva, sobre todo el lunes negro que comentas. Quizá tenga algo que ver esa ralentización del ciclo económico, pero hay muchos más factores y creo que aún es prematuro para hablar de recesión, aunque luego veremos como quizá Donald Trump esté ciertamente cómodo, ¿no?, con esta desaceleración, en ningún caso recesión. Así es, José, y propiamente sí, como tú estás mencionando estos puntos que han sido claves en estos días, pero te pregunto, porque la economía estadounidense realmente ha pasado de buenos momentos a un temor en cuestión de 20 días. ¿Crees que este problema es propiamente arancelario, una guerra comercial entre países, o crees que existe algo más detrás de todo esto? Bueno, decir siempre que los economistas tendemos a ser muy catastrofistas, ¿no? Se dice que un economista siempre predice 5 de 3 recesiones, ¿no? Entonces, tendemos a verlo todo de forma más apocalíptica de lo que realmente es. Y como comentas, parece que en 20 días se ha venido abajo todo el sistema económico americano y esto no es así. Es verdad que ha empeorado, como comentábamos, y sobre todo ese punto que estás remarcando, ¿no?, que es la guerra comercial. Para mí esto es un disparate, esto es una opinión ya más personal, porque, el proteccionismo, hemos vivido muchísimas épocas, ¿no?, donde hemos visto guerra comercial. Esto no es nuevo. Si nos vamos a la historia, incluso en el siglo XVI, con ese mercantilismo, era la política predominante, incluso más en la actualidad, con Hoover en Estados Unidos, ya vimos que fue un auténtico desastre. A ver, el proteccionismo no beneficia a nadie, a ninguna de las partes, ¿no?, ni a quien pones aranceles, ni al propio consumidor estadounidense. Desde mi punto de vista, siempre acaba empobreciendo al mundo y Donald Trump veremos si tiene
otros objetivos, ¿no? Unas segundas derivadas más allá de la economía, porque se habla mucho de que puede ser una estrategia de negociación para conseguir pues ciertas cosas de sus aliados, también de pues países entre ellas competencia como China, pero no, a mí no me gusta nada y espero que sea, como bien comento, más una amenaza. De hecho, en las órdenes ejecutivas hay una cosa muy importante que quizás se le dé poco bombo, pero yo creo que es crucial, y es que existe una cláusula en la que se pueden eliminar los aranceles en cualquier momento, sin necesidad de negociación ni nada. Es decir, Donald Trump puede poner hoy aranceles y mañana, de un minuto para otro, quitarlos. Y creo que esta cláusula, evidentemente, refleja que estos aranceles son más una negociación para conseguir, veremos qué, ¿no? Quizá, pues, oye, más apoyo en inmigración, también la guerra contra el fentanilo, quizá Europa que compre más energía. Es decir, creo que hay unas segundas derivadas y, por lo tanto, espero que los aranceles, repito, sean caducos, que sean, de momento, algo de corto plazo y que no vayan a ser algo crónico durante toda su administración. Si es así, si estamos en una guerra comercial de verdad, porque es un proteccionismo ideológico, las consecuencias pueden ser muy graves para todo el mundo y también para Estados Unidos. El consumidor americano, vía subida general de precios, es el que lo va a pagar, y también el empresario, porque también va a haber una subida de los bienes intermedios. Por lo tanto, las cadenas de producción, por ejemplo, con el acero, con el aluminio, pues todos esos procesos, por ejemplo, la producción de coches o otros muchos sectores, pues van a ver cómo se encarece ese precio productivo y al final eso va a impactar en el precio final, ¿no? Entonces, repito, no es bueno para nadie y esto sí que hace mucho daño a las bolsas. Las bolsas saben perfectamente de lo nocivo, de lo pernicioso que es el proteccionismo, y creo que esto sí que es un factor que está determinando esta rotación de riesgo a liquidez, caída en bolsas, subida en bonos, más allá que esa ralentización económica que estábamos comentando. Has mencionado muchos puntos muy interesantes y antes también hablábamos de, bueno, voy a lanzarte un poquito la pregunta, porque algunos analistas, José, están planteando que el presidente Donald Trump podría estar implementando, entre comillas, lo de la recesión, o si quieres decimos desaceleración de la economía de manera autoinducida, o sea, como planeada, ¿no? Como parte de una estrategia económica deliberada para controlar esa inflación que se ha disparado aquí en Estados Unidos, rebajó la inflación, rebajó un poquito el consumo, presiona a la Reserva Federal para que baje los tipos. ¿Tiene sentido? ¿Crees que esto está autoinducido de alguna manera, por decirlo así? Sí, tiene mucho sentido lo que comentas, esa desaceleración provocada. Muchos analistas hablan de esa recesión provocada. Yo repito que creo que lo que buscan es ese aterrizaje suave, ¿verdad? Esa palabra tan de moda, y tiene un sentido claro, ¿no? Donald Trump sabemos que quiere reindustrializar Estados Unidos y para ello es importante dos factores, bajar los tipos de interés y devaluar el dólar. Y realmente si tú vas controlando o enfriando un poco la economía, ralentizándola, pues vas a conseguir que los tipos de largo plazo, que no es otra cosa que el descuento del creciente más inflación, pues vayan cayendo. Y a su vez el dólar se ve menos atractivo, porque si se pagan menos tipos de interés, evidentemente la gente va a buscar menos dólares. Y con eso consigues pues ese como doble target, ¿no? Bajar los tipos de interés y, como digo, devaluar el dólar para favorecer las exportaciones. De tal manera que el sector productor, la manufactura, vuelva a tener mucho peso y Estados Unidos deje de importar tantos bienes, se dedique a fabricarlos y a exportarlos. Y luego otro factor que es crucial para Donald Trump, también para Elon Musk y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, es bajar los tipos de interés, porque este año, 2025, hay un muro de vencimientos. O sea, Estados Unidos tiene que refinanciar casi 9 trillones de deuda. Evidentemente, esto es un coste financiero tremendo para Estados Unidos y, por tanto, para el contribuyente. Y lo que quiere hacer Donald Trump, a su vez, es reducir los tipos de interés, provocando esta desaceleración para, cuando lleguen ese refinanciamiento, tratar de rolearlo a menor tipo de interés y que con esto consigamos bajar esa carga fiscal, ¿no? Ese coste financiero que es el pago de intereses, ¿no? Entonces, todo está en una agenda que, ojo, es interesante. Si le sale bien, desde mi punto de vista, favorecería a medio y largo plazo al ciudadano estadounidense, pero claro, cuenta con el riesgo de pasarse de rosca y acabar en una recesión, que es lo que evidentemente todos los economistas tememos, aunque bueno, de momento tiene un equipo económico detrás muy bueno, como Scott Bessent, Elon Musk también, así que de momento vamos a darle confianza, pero sí, creo que es una agenda y creo que es lo que está buscando. Sí, es realmente interesante ver sus puntos porque nos ayudan a entender un poco más sobre lo que sucede. Pero te pregunto sobre la guerra comercial que está sucediendo entre Europa y los Estados Unidos, de que ya es un hecho. Ahora, ¿cómo se ve propiamente en Europa? ¿Cómo afecta a Europa esta situación que se está viendo en estos momentos? Pues, bueno, se está diciendo de todo por aquí, por Europa. O sea, es que Donald Trump, bueno, tiene todo tipo de
se le puede llamar de todo tipo de cosas, ¿verdad? Gente le gusta más, gente le gusta menos. En primer lugar, hay que decir que Europa no es nadie para achacar nada a Donald Trump, porque somos nosotros los primeros que tenemos aranceles sobre Estados Unidos. Esto la gente lo tiene que entender. Lo que Donald Trump está haciendo es contestar con aranceles recíprocos, que se llama. Es decir, Europa pone aranceles, pues yo te contesto con aranceles. Es verdad que Estados Unidos siempre ha sido la cuna o el ejemplo del libre mercado, y realmente si tu vecino hace la cosa mal, pues tú no tienes que igualarlo, hacer la cosa igual de mal. Pero realmente, insisto, desde aquí tampoco vamos a dar lecciones a nadie. Ahora bien, yo creo que todo economista liberal o, bueno, pues que esté un poco a favor del capitalismo, del libre mercado, de la especialización del trabajo, que al fin y al cabo es lo que nos ha hecho progresar y ha sacado a millones de personas de la pobreza, pues debe estar en contra, ¿no?, de estos aranceles. Por tanto, repito, yo personalmente y, bueno, un poco mis compañeros, mis colegas y en general por los medios generalistas de Europa, pues se ve algo como nocivo y sobre todo volátil. Pues tú no puedes gobernar un país como si fuese una red social, es decir, un día digo una cosa, a la siguiente hora digo otra, a la semana que viene no sabemos, porque genera mucha volatilidad y mucha incertidumbre, y esto, por lo menos a nivel mercados, es lo peor que le puede suceder, porque el inversor no sabe planear, ¿no?, escenarios futuros, ni darle siquiera probabilidades, y bueno, pues desde mi punto de vista es muy errático. Trump tendrá sus objetivos, pero desde luego no creo que sea nada positivo. Pero repito, yo creo, porque Donald Trump y sobre todo Scott Bessent, que es un economista muy bueno, creo que tienen o que buscan algo más allá que puros aranceles, ¿no? Porque realmente no ganan nada con eso. No, se dice mucho que es para paliar el recorte de impuestos, pero no va por ahí la cosa. Entonces creo que buscarán algún objetivo. De momento creo que con México lo están consiguiendo, vamos a ver si con Canadá, y con Europa ellos creen claramente que compremos energía. Cortaron relaciones con Rusia para que Estados Unidos ahora sea el suministrador oficial de energía vía gas licuado, sobre todo. Y bueno, si finalmente él consigue, pues oye, habrá dado una ventaja al americano medio, ¿no? Pero realmente, más allá de toda esta agenda que puede haber por detrás, en sí el proteccionismo, la guerra comercial no es nada buena, y desde aquí, pues oye, se critica, como lo estamos haciendo aquí ahora en directo. Uh-huh. Vamos a hacer un ejercicio para que la gente pueda entender un poquito bien cómo funciona esto de los aranceles, que ahora a lo mejor los que estamos un poquito más de lleno en la economía, pues no recordamos lo que pasó en el pasado, y los aranceles siempre han sido una dominante de Donald Trump, ¿no? Comparemos esta política arancelaria con la que adoptó el presidente en su primer mandato. ¿Se parece? ¿No? ¿Qué pasó entonces? ¿Eran las mismas condiciones? ¿Qué ha cambiado? Sí, realmente yo siempre digo que Donald Trump inició esta agenda económica no ahora, sino en su primera administración. Lo que pasa es que no pudo acabarla porque realmente estuvo 4 años. Vamos a ver si ahora pues puede extender un poco más a los republicanos en el gobierno. No sé si con otro mandato de Donald Trump o de J.D. Vance, pero creo que tiene una agenda a largo plazo, ¿no? Él se parece bastante. Lo que pasa es que ahora mismo está siendo, desde mi punto de vista, más volátil. Y con volátil me refiero a que un día dice una cosa, otro día dice otra. Y yo creo que es porque no lo tiene del todo claro, si es positivo. Realmente, vamos a hacer un ejercicio para que todos lo entiendan, ¿no? Si Donald Trump supiese que el arancel es beneficioso para Estados Unidos, con Estados Unidos me refiero al empresario y al trabajador, los aplicaría sin negociar. Es decir, oye, toma, arancel del 25% a México, a Canadá, a China, a Europa. Pero el propio Donald Trump y su equipo económico saben que no es bueno, que esto va a tener consecuencias negativas para Estados Unidos. Entonces, pues van midiendo mucho a ver si te lo pongo, si te lo quito, ¿no? Todo hay una agenda mucho más profunda detrás. Él lo ha llamado el plan de Mar-a-Lago, imagino que lo conocéis, y es lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo que quieren básicamente es reindustrializar el país. ¿Por qué? Si, bueno, Estados Unidos es una economía muy tecnológica, ¿para qué volver a la industria? Creo que el COVID dejó muchas secuelas, y es que Estados Unidos se dio cuenta de que hay muchos productos que no era capaz de fabricar dentro para luchar contra una pandemia, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Shocks externos que obviamente Estados Unidos no pueda fabricar, y por lo tanto dependes de otras economías, como puede ser China, que además no es aliado, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos Donald Trump tiene esa idea de la autosuficiencia, es decir, que Estados Unidos fabrique todo lo que necesita y lo que sobre lo pueda exportar, ¿no? A día de hoy no es así, entonces quiere cambiar un poco ese rol. Desde la Segunda Guerra Mundial, y con esto ya voy acabando, Estados Unidos se convirtió como en un consumidor neto. Importaba bienes y servicios de todo el mundo y a cambio exportaba dólares. Es un poco el rol que ha tenido, ¿no? Y China todo lo contrario. China se dedicaba a fabricar bienes y servicios, es decir, exportaba bienes y servicios e importaba dólares, ¿no? ¿Qué pasa? Que los chinos con todos esos dólares han ido comprando bonos. De hecho, China es el principal acreedor del gobierno de Estados Unidos. Han comprado también acciones. De hecho, están entrando en muchos consejos de administración de empresas armamentísticas, de farmacéuticas, de tecnológicas, y también mucha vivienda. Entonces,
como que China está, entre comillas, silenciosamente ocupando parte de la decisión, tanto de Washington como de Wall Street, y bueno, eso le preocupa mucho, evidentemente, a Donald Trump. Entonces quiere cambiar el rol. Vamos a hablar incluso, esto ya se está comentando, de un cambio de orden mundial, ¿no? Donde el dólar iría perdiendo peso, Estados Unidos volvería a convertirse en un fabricante y China lo contrario. China dejaría de ser la fábrica del mundo, ¿no? Esto, claro, no es una cosa que se pueda hacer de un año para otro, se necesita un plan a largo plazo y por eso creo que Donald Trump inició esta agenda en su primera administración con esa guerra comercial que ya la conocemos todos, que le está dando continuidad ahora, y con esa idea de hundir los tipos de interés, de devaluar el dólar con ello, y poder imponer aranceles para repatriar fábricas que están ahora mismo fuera, que se produzca dentro y volver a esa autosuficiencia. La autosuficiencia, como digo, es otra derivada del proteccionismo, ¿no? Al final quieres romper el comercio y no depender de otros países, y es porque quizá se esperen conflictos. Yo todo esto lo veo con un poquito más de horizonte y veo una desfragmentación, ¿no? Una fragmentación como del mundo, una desglobalización. A mí me preocupa mucho la dinámica que está cogiendo la economía y en general pues todo el libre mercado, porque cada vez vemos cada uno cómo va conduciendo a su destino y no cooperamos, ¿no? Y esto, repito, es lo que en los últimos 50 años ha sacado a millones, pero millones de personas de la pobreza, y si rompemos esta especialización del trabajo, pues volveremos, como digo yo, a las cavernas, ¿no? Pero bueno, es un poco la dinámica que está cogiendo el mundo y habrá que ir estudiándolo. Espero que tarde o temprano los que están detrás de establishment, mucho más allá de los políticos, los que controlan de verdad las cosas, se den cuenta y traten de cambiar este rumbo. Efectivamente, José. Y mira, cambiando un poquito hablando de los 7 magníficos, ¿verdad? De estas compañías que ya están en los trillones de dólares, se han visto afectadas perdiendo hasta un 25% en promedio, cerca del 25%. Pero la que peor ha tenido caída dentro de ellos es Tesla. ¿Qué crees que es lo que está pasando con Tesla? ¿Cuál es el problema? ¿La competencia, las ventas débiles, o de que Elon Musk propiamente tiene muchos trabajos que atender porque tiene que estar en Tesla, tiene que estar en SpaceX, tiene que estar en el gobierno y en todo ello? ¿A qué tú atribuyes la caída de Tesla, que ya ha sido de un 50%? Sí, es un desplome en toda regla, 50%, además en poquitas semanas. Es tremendo el crash que está viviendo, y hay varios factores. En primer lugar, que venía con una valoración pues muy exigente, ¿no? Los múltiplos, que es la métrica con la que medíamos un poco las empresas, estaban carísimas con cualquier métrica, ¿no? El forward pair o cualquier que usemos para una empresa. Vamos, era una empresa muy cara, hablando en plata, y es normal que el precio y valor converjan. Es decir, tarde o temprano era previsible ver esas caídas. Otra cosa es acertar el timing, pero no nos tiene que sorprender. Y luego has comentado otros factores. En primer lugar, los coches eléctricos están, por ejemplo, en Europa y en China también, y los Teslas en particular, están cayendo mucho en ventas, y esto evidentemente pues castiga a día de hoy al precio. Como siempre decimos, un valor, un inversor lo que hace es traer flujos de caja futuro a presente. Es decir, nosotros tratamos de prever las futuras ventas, y Tesla está cayendo mucho en dos mercados clave, como digo, ¿no? China y Europa. Esto también le ha afectado. Y luego una cosa que yo creo que quizás se pase por alto, pero es fundamental, y es esa injerencia política de Elon Musk. Esto le está haciendo daño. Bueno, ayer vimos, ¿no?, ese ataque en Estados Unidos a varios Teslas que les quitaban las ruedas, también a la red social X. Es decir, creo que mucha gente, sobre todo las que están más escoladas al lado izquierdo, pues les molesta que pues Elon Musk tome posición de una forma tan clara. O sea, tú puedes tener tu opinión, estamos en un entorno de libre expresión, solo faltaba, pero de una forma tan agresiva como ha apoyado a Donald Trump, por ejemplo, en Alemania, entre la extrema derecha, también pues les ha mostrado su apoyo público. En España también más de lo mismo, al partido Vox. Es decir, se está metiendo, está interfiriendo mucho en la política global, y eso creo que a mucha gente, sobre todo los de izquierdas, no le hace gracia, y creo que y no olvidemos que pasamos el 50% de la población. Si dividimos un poco así de una forma simplona, ¿no?, pero 50% derecha o más derecha y 50% más izquierda, pues estás atacando, entre comillas, al 50% de tu mercado, y esto tarde o temprano pues tiene que impactar, y creo que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pues ese cúmulo de factores creo que los que están afectando mucho al valor. Aún así, yo, si miramos a largo plazo y no tanto a corto, sí lo estoy viendo una empresa muy interesante, y todos los inversores creo que la tienen que tener en el foco, viendo las rebajas que estamos teniendo ahora mismo.
Bueno, pues no quitamos el foco de Tesla ni tampoco de Elon Musk, que tiene mucho trabajo, y sobre todo también, ¿no? Ese reto de recortar billones y billones de dólares de la deuda tan grande que tiene Estados Unidos a su espalda y que está pesando muchísimo. En ese sentido, también hablando un poquito de los mercados, José, ¿qué podemos esperar? ¿Tú dirías que estamos en un mercado bajista? ¿Crees que esta situación se podría revertir y generar, qué te digo yo, un rally explosivo al final de año? Es verdad que hoy los mercados se han recuperado un poquito con el dato de inflación, que no ha sido tan malo, ¿no?, dentro de lo que se esperaba. ¿Hacia dónde vamos los mercados? Si te atreves a hacer una predicción a medio largo plazo, en este año. Sí. Bueno, pues yo siempre digo que depende de cómo lo veamos. A corto plazo yo estoy comprando ahora mismo bolsa. Creo que este tipo de caídas tan bruscas suelen dejar pues opciones muy interesantes de rebotes. Siempre digo que los días más alcistas se producen en mercados bajistas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo que también me dedico a hacer trading, entre comillas, de corto plazo, a buscar fluctuaciones, pues de hecho estamos comprando ahora mismo bolsas y tanto índices como Nasdaq y S&P 500, pero como digo, de corto plazo. Si me vamos un poco más a medio y largo plazo, de cara al cierre anual, sí que soy un poquito más escéptico, porque creo que está produciendo una rotación lógica. Muchos inversores están empezando a comprar renta variable de China, también renta variable europea, que está mucho más barata y que además están en otra parte del ciclo. Es decir, Estados Unidos ha aguantado muy bien la recesión, porque hemos visto como Europa, Alemania, Francia, UK, Japón, todos los países han caído en recesión tras el COVID. China más de lo mismo. China está en una deflación monetaria terrible. Y Estados Unidos, es verdad que ha pesado mucho el gasto público, pero bueno, no ha caído en recesión. Es decir, tuvo una muy puntual justo tras el COVID, pero luego ha mantenido unos niveles de crecimiento creo que muy loables, ¿no? Insisto, ha pesado mucho ese déficit del 7% casi sobre PIB, y ahora mismo le está tocando a Estados Unidos llegar a ese final de ciclo, es decir, pasar por esa desaceleración que otras economías, otras regiones ya lo han pasado. Entonces creo que es una rotación más o menos lógica para todo tipo de inversor, quizá cortar un poco el flequillo a la posición de Estados Unidos y empezar a comprar pues bolsas más baratas. Repito, creo que China está en una oportunidad generacional. Esto es una opinión personal, evidentemente. Desde mi punto de vista es una posición clara de cada 5 años, y Europa soy algo más escéptico, pero también muestra unas métricas creo que más justas, ¿no?, para largo plazo. Entonces, insisto que a corto plazo, aprovechando las caídas que hemos visto el lunes negro ese, podemos tener rebotes del 3-5%, pero de cara al medio plazo creo que vamos a ver una lateralización, es decir, un año sin rendimientos prácticamente en Wall Street. Es una opinión personal esto. Bueno, Ana, pues la verdad que es impresionante todo esto que estamos viendo, la manera de cómo puede ver otra persona también los movimientos que se están teniendo en los últimos días dentro del mercado, como lo hemos visto en los últimos 20 días hábiles o el último mes, pues las caídas en los mercados han sido bastante fuertes, y eso es lo que está causando incertidumbre. La palabra arancel no la podemos quitar de estos temas. Día a día están apareciendo, y esperemos que no la palabra recesión pueda llegar a estar invadiendo esto, así como corrección de los mercados, que estamos justamente al borde de todo ello. ¿Qué te parece, Ana? Bueno, de hecho, José, mientras estamos haciendo la entrevista, te cuento que hay una noticia en desarrollo: poner aranceles de represalia del 25% a productos estadounidenses por valor de 21.000 millones de dólares. Como te digo, aquí las noticias no paran. Te voy a hacer una última pregunta, porque esta mañana estaba leyendo una encuesta sobre el sentir del ciudadano estadounidense, que empieza a mirar con recelo la gestión de Donald Trump. Según la encuesta de CNN, una mayoría del 56% desaprueba su gestión de la economía, peor que en cualquier otro momento de su primer mandato. Y fíjate que aquí en Estados Unidos lo que se decía es que Donald Trump salió con una mayoría abrumadora porque se consideraba que iba a ser el que iba a sacar, ¿no?, al país de toda esta situación, mejorar la economía de los ciudadanos, que están muy cansados porque aquí todo cuesta muchísimo. Lo siente. Que haya pasado, ¿qué?, 2 meses desde que llegó a la Casa Blanca y ya encuestas revelando que hay ya una mayoría que desaprueba la gestión del presidente. Sí, pero esto, de nuevo, es lo que comentamos. Quizás sea su agenda de hacerlo duro, digamos, en sus primeros meses de administración, para luego en el año 2, 3, 4, que es lo que más pondera en la reelección,
pues ahí buscar, ¿verdad?, animar más al mercado, que tiene mucho peso a nivel electoral, y ya cerrar políticas no tan agresivas. Entonces, bueno, sí, encuestas pues, puede ser verdad, de hecho me lo creo porque, insisto, cualquier persona un poquito versada en economía sabe que los aranceles tan agresivos no son positivos y no son buenos para el americano medio, que al final es lo que importa, el consumidor, la inflación, como comentas, hace mucho daño, la gente quiere ir al supermercado y no ver precios tan caros, que el coste de vida sea más o menos asequible, todo eso importa mucho y creo que Donald Trump, repito, está haciendo esa agenda tan dura ahora mismo por dos razones, porque quizás se lo pueda achacar al gobierno anterior, oye, si está mala la economía ahora, no me ha dado tiempo a mí casi a hacer nada y todo esto es una derivada del gobierno de Biden. Y segundo, porque sabe perfectamente que el año 3 y 4, o sea, el ser humano pondera lo que tiene más presente, ¿no? Entonces, si realmente las cosas van bien en el año 2, 3 y 4, pues no va a haber tanto coste electoral como ahora. Por desgracia tenemos poca memoria y lo que pasa en el año 1 de las administraciones se tiende a olvidar muy rápido y creo que está en su agenda ahora mismo hacer caer los mercados, quizá ralentizar un poco la actividad, haciendo daño al consumidor para en año 2, 3, 4 ya coger el turbo y de cara a las siguientes elecciones pues tener las cosas como mejor, ¿no? A nivel bursátil, a nivel económico. Repito, esto está muy bien pensarlo, pero otra cosa es hacerlo. Así que veremos qué tal le va. Estaremos como siempre analizándolo y comentándolo. Elecciones a medio término, primer termómetro, ¿no? Para medir realmente si la cosa funciona o no funciona. Vamos a ver qué pasa. Y también es verdad, ¿no? El ciudadano al final, el que va a comprar al supermercado, el que va a echar gasolina al coche, el que se quiere comprar una casa y no hay manera, pues es el que lo nota y tenemos poca paciencia, lógicamente. Oye, José, ha sido un placer charlar contigo. ¿Dónde te seguimos? Vamos a poner aquí las redes sociales, la página web, está súper activo, siempre siguiendo muy de cerca los mercados. Bueno, pues te seguimos, ¿eh? Sí, me puedes seguir en Twitter, donde estoy bastante activo, es la red social que más utilizo, @Jose_Basa, y luego, por supuesto, en nuestro periódico financiero, que es www.tradingpro.app. Bien, ahí pues comento y hacemos opinión de todo tipo de análisis y mercados. Perfecto. Pues, Ale, ¿algo que añadir? Bueno, pues agradecerle realmente por este tiempo. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.